Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Nos volvemos a encontrar en este que es su espacio, la reflexión dominical, en este que es su canal también, Metanoia. Vamos a centrar nuestra mirada reflexiva en el texto de San Marcos capítulo 9, versículos que van del 30 al 37, que es el evangelio de este 25º domingo ya del tiempo ordinario. Los invito a hacer un breve momento de oración para que invoquemos la gracia de la sabiduría de Dios, para que sea ella la que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, envía tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. Envíala desde tu santo trono, para que nos asista en todos nuestros trabajos y tareas. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra reflexión leyendo sosegadamente el texto de San Marcos en el capítulo número 9, versículos que van del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este es el texto que ahora se nos presenta en la liturgia de la palabra como evangelio del día, de este día, domingo 25 del tiempo ordinario. El texto comienza diciéndonos que Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Es interesante este primer detalle que nos transmite el evangelista Marcos, que es muy fino en los detalles, hay que decirlo. Atravesaba Jesús y sus discípulos Galilea. Esto nos muestra el dinamismo de la misión de Jesucristo. Jesús no es aquel que se queda estático, no es aquel que se conforma con lo ya logrado, sino que siempre está en ese constante caminar, en ese constante recorrer de su camino, misionero y evangelizador. No es aquel que se queda estático, no es aquel que se instala en la comodidad de su egoísmo o de su, podríamos decir, bienestar, sino que está atravesando, en este caso, Galilea, nos dice el texto, símbolo, como hemos dicho y volvemos a repetir, de su dinamismo misionero. Muchas veces nosotros queremos instalarnos en aquello que hemos conseguido de bien, o queremos instalarnos en nuestra propia frustración por no haber conseguido las cosas de bien que anhelamos. Queremos ya no caminar, ya no seguir atravesando la Galilea de nuestras vidas, ya no seguir atravesando la Galilea de nuestros problemas o de nuestra situación muy concreta que nos agobia. Hoy aprendamos de Jesucristo esta primera actitud o gesto que contemplamos al nomás iniciar el texto de Marcos capítulo 9. Jesús es aquel que contemplamos en primer lugar, está caminando, que no se queda estacionado.
Es aquel que está atravesando. Dice el texto, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Aunque quizás no todo era bueno, no en todas las partes de Galilea les acogían con gran prontitud, no en todas las partes les aceptaban, pero a Jesús no le importa eso. Él sigue atravesando Galilea, sigue anunciando, sigue cumpliendo su misión, en este caso de Mesías y de Hijo de Dios. Lo mismo a nosotros. La palabra nos está iluminando que también nosotros debemos de seguir adelante, no debemos de desanimarnos, a pesar de que a veces el caminar se nos vuelva muy pesado y el desánimo puede entrar en nosotros, la frustración, el desencanto, típico de cualquier situación conflictiva o problemática que nos toca atravesar también. Galilea es atravesar eso que es nuestra vida. La Galilea de nuestra vida, la Galilea de nuestros problemas, la Galilea de nuestras angustias, la Galilea de nuestros sufrimientos. Hemos de atravesarla, como Jesús lo hacía junto con sus discípulos. Y es importante este detalle que añade Marcos: Jesús y sus discípulos. Aunque Él es Dios, aunque Él todo lo puede, se deja ayudar. Va junto con sus discípulos, va en comunidad. El Papa Francisco ha dicho, nadie se salva solo, nadie se condena solo también. Pero cierto es que nadie puede caminar en la vida solo. Es cierto que en ocasiones los demás no nos van a solucionar el problema que tengamos, no nos van a sanar la enfermedad quizás que nos afecte, o no nos van a dar la luz que muchas veces necesitamos encontrar. Pero sí van a darnos aquello que probablemente nos urge más y nos van a ayudar a encontrar esa solución, esa sanación o esa luz que en un primer momento quizás no la podamos obtener. Por eso es tan importante dejarnos ayudar, dejarnos acompañar. Esto también queda de manifiesto en este versículo número 30 del capítulo 9 de Marcos. Jesús no atraviesa solo su propia Galilea, sino que va acompañado de sus discípulos. Pero el texto continúa. Pero él quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Jesús va enseñando a sus discípulos, va caminando, pero lo hace de un modo humilde, silencioso, no haciendo el gran escándalo, sino que lo hace de modo humilde. Esto no tiene que ver de ninguna manera con una actitud de secretismo por parte de Jesús, sino que es más bien el silencio prudente de vivir esta vida, esta misión que el Padre le ha encomendado con la prudencia y el silencio humilde, oportuno. Porque muchas veces, cuando no tenemos este silencio oportuno o prudencial, en lugar de poder avanzar de modo adecuado, avanzamos o no avanzamos, o si avanzamos, avanzamos mal. Porque en ocasiones, por la angustia que tenemos de atravesar, de cruzar prontamente y rápidamente nuestro camino, podemos comentar o podemos decirle nuestra situación más honda a personas que quizá no convengan comentarle. Y al final esto nos causa mayor daño. Jesús tiene un silencio prudencial y va hablando, sí, pero con quien tiene que hablar, con sus discípulos, a quienes les va enseñando, mientras va recorriendo estos caminos de misión, como nos dice el texto. Por eso añade, él quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Pero aquí, en este contexto de enseñanza, en este contexto pedagógico, Jesús les anuncia su pasión. Miren qué interesante. Poco a poco el texto nos va llevando a una profundización. Y ahora vamos a elevar el nivel. Ahora Jesús les va a contar algo muy íntimo, algo que le va a acontecer a él, algo que le va a hacer sufrir muchísimo, como es su pasión, su muerte. Les decía, dice el texto de Marcos 9, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Esto es lo que bíblicamente se le llama los anuncios de la pasión. Este es uno de los anuncios de la pasión. No es que los discípulos no supieran que Jesús iba a ser asesinado, iba a ser martirizado,
que le iba a pasar toda esta serie de injusticias en su propia vida. Jesús se los había dicho con antelación, porque Jesús es el maestro realista. Jesús los advierte. Jesús no es aquel que les vende vanas ilusiones a sus discípulos, sino que les da su cuota de realismo y les dice: miren, las cosas no siempre van a salir como nosotros quisiéramos que salieran, como nosotros esperamos que salgan, como nosotros anhelamos que salgan, sino que salen como salen. Esta cuota de realismo quiere Jesús dársela a sus discípulos para que también ellos afiancen su esperanza, su fe. Porque si no tienen esta cuota de realismo, ellos van a caer en la ilusión y van a pensar que seguir al Maestro, al Mesías, al Hijo de Dios vivo, consiste en que todo tiene que salir bien. Y no es así. En esta historia imperfecta en la que vivimos, en este proceso de peregrinación que tenemos todos los seres humanos, siempre habrán cosas que nos van a agradar, que nos van a dar paz, que nos van a dar tranquilidad, alegría, pero también habrán las cosas opuestas, aquellas que nos van a quitar la paz, aquellas que nos van a hacer dudar de nuestras capacidades o del mismo poder de Dios. Y es importante allí aceptarlas y afrontarlas con una actitud llena de esperanza. Jesús es realista porque quiere que sus discípulos sean realistas y afronten su propia existencia con realismo, no con una fe que les lleva a caer en una vana ilusión, sino con una fe que les ayuda a fortalecerse en la hora de la prueba, porque la prueba es tan real como nuestra existencia, como nuestro cuerpo. Y entonces por eso es que Jesús les anuncia, de alguna manera, antes de padecer, antes de que sucedan esos acontecimientos tristísimos, lo que le va a pasar. Pero los discípulos, dice el texto, que no entendían aquellas palabras y tenían miedo. Ya vamos a reflexionar sobre esto. Pero antes detengámonos en lo dramático que Jesús anuncia. Dice Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Imaginemos esta cuestión. Jesús, el que todo lo puede, el que no necesita de nada ni de nadie, se somete a las manos de los hombres. Hombres imperfectos, hombres injustos, seres humanos que vagan por el mundo siempre con ansias de poder, con ansias también de alguna manera de desquitársela con el que no se las debe. Pero Jesús se somete a la imperfección humana. El perfecto se somete a las manos imperfectas de los seres humanos. El que todo lo puede se somete a aquel que puede muy poco, el ser humano. Esta es la kenosis, es decir, el abajamiento. A eso se le llama kenosis, el abajarse de Dios en Cristo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Se sigue entregando en manos nuestras, a través de la Eucaristía, por ejemplo. Se nos da. Y a veces, qué indiferentes somos con Él. Se nos da en nuestras propias manos. Jesucristo sigue repitiendo eso de algún modo u otro. Sigue entregándose en las manos de los hombres. Y no solo eso, le darán muerte. Pero también la muerte no es la última palabra. Jesús añade: y 3 días después de muerto, resucitará. Jesús les explica, les anuncia a sus discípulos lo que está por sucederle, que no es nada halagüeño, es algo difícil lo que le va a suceder. Y dice el texto de Marcos: pero ellos, es decir, los discípulos, no entendían aquellas palabras. ¿Por qué no entendían? Porque al igual que a nosotros, los discípulos les cuesta entrar en la lógica de Dios. En nuestra lógica humana no vale el sufrir. En nuestra lógica humana, el que ama no permite el sufrimiento. Pero en esta historia imperfecta, como hemos dicho, el sufrimiento es una parte esencial y hasta pedagógica. No es que por ello lo vamos a buscar, no es que por ello vamos a alentar a no salir del sufrimiento, no se trata de eso. Pero hay que entender que una cuota de realismo lo que nos hace entender es el hecho de que el sufrimiento está ahí, que nos lo vamos a encontrar tarde o temprano. Y a veces no vamos a poder escapar de inmediato de él, no lo vamos a poder evadir. Allí es cuando necesitamos la capacidad realista
de entender y de aceptar de que lo que nos toca es aceptarlo para afrontarlo de mejor manera, pero de aceptarlo no de cualquier forma, sino de aceptarlo con una actitud llena de esperanza, teniendo el énfasis en que Dios nos levantará siempre. Por eso termina Jesús en ese anuncio con las palabras: pero al tercer día, después de muerto, resucitará. Entonces, es cierto que Jesús va a sufrir el ser entregado en las manos de los hombres, el ser manipulado por los hombres, podríamos decir, y al mismo tiempo Jesús va a ser dado muerto a su propia madre, porque le darán muerte, dice el texto. Pero todo eso no tiene la última palabra. El anuncio de la pasión, aunque se llama así, anuncio de la pasión, termina con el precioso anuncio de la resurrección. Pero después de 3 días de muerto, resucitará, indicando con eso que en toda situación negativa, por muy horrible que sea, siempre está la prenda de la esperanza en ser levantados, resucitados por Jesucristo. De modo que toda situación lamentable humana tiene un sentido y una semilla de resurrección, cuestión que no entienden los discípulos porque están en la lógica meramente humana de pensar de que si Dios me ama, ¿por qué permite el sufrimiento? Pero más adelante dice: y tenían miedo de pedir explicaciones. ¿Por qué los discípulos tienen tanto miedo de pedir explicaciones? Porque saben que eso es así en la vida humana, que hay cosas que no las podemos evitar, que hay cosas que por más que intentemos salir de ellas, no vamos a poder salir en un determinado momento, pero que son necesarias que nosotros las afrontemos, que nosotros las vivamos con esa actitud de esperanza. Pero aceptar esto, es lo que tienen miedo los discípulos, porque saben que si piden explicaciones, Jesús les va a abrir el entendimiento. Pero aquí, más que buscar entender, lo que no quieren los discípulos es no aceptar. Por eso les da miedo. Miedo a afrontar la realidad sufriente, miedo a afrontar la realidad dolorosa que tiene que vivir el Maestro, en este caso, y también como consecuencia ellos, porque van a quedar un poco desorientados al ver que Jesús es dado en muerte. Y en este sentido también esto nos ayuda a nosotros a reflexionar. ¿Por qué es que a veces nos cuesta tanto entender las situaciones problemáticas que nos toca vivir? ¿Por qué nos cuesta y nos da miedo de alguna manera aceptarlas y elevarlas a la visión sobrenatural? Hemos de preguntarnos. Quizás sea porque me falta fe. Quizás sea porque tengo fe, pero tengo que madurarla todavía más. Quizás sea porque estoy viendo las cosas solamente desde una mirada humana, o porque solamente la estoy viendo desde mis afectos personales y no estoy viendo lo que Dios está elaborando, construyendo, edificando desde mis situaciones que a veces son adversas. Dígase un problema, dígase una enfermedad, dígase una incomprensión, dígase una herida interior, etc. Es tan importante por eso. Los discípulos no entendían porque espiritualmente todavía no habían sido elevados a esa visión sobrenatural que les hacía ver o que les podía hacer ver el sufrimiento de Cristo dentro del plan salvífico del Padre. Hoy hemos de pedirle al Señor también nosotros que nos dé esa luz, esa gracia de poder ver las cosas desde el Padre, desde su plan salvífico.